Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Para hoy nos corresponde 2 de Timoteo, el capítulo 2. Y nuestro tema para hoy, un verdadero líder. A lo largo de estos capítulos nos damos cuenta cómo Pablo ya está llegando a ese círculo final, cómo Pablo en su vida está llegando también ya a esa preocupación porque sabe que su vida está ya al borde de la muerte y le preocupa mucho qué va a suceder con las iglesias, le preocupa mucho qué es lo que va a pasar con aquellas personas a las cuales él les enseñó de Cristo. Pero también hay algo muy bonito en la vida de Pablo, que él en esa preocupación también se preocupa por levantar un verdadero líder, alguien que continúe ese ciclo de Pablo, alguien que continúe la obra que Pablo estaba realizando. Para muchos de nosotros como padres, nuestro mayor temor es tal vez morirnos en algún momento y pensar qué va a pasar con nuestros hijos y pensar qué va a suceder con ellos. Pero Dios también quiere que en ese liderazgo nosotros aprendamos a que nuestros hijos, el día de mañana, cuando nosotros ya no estemos, ellos puedan continuar con ese trabajo, ellos puedan aprender a ser independientes y puedan seguir su vida. Eso era lo que Pablo pretendía hacer. El ciclo de Pablo no terminaba ahí con la muerte de Pablo, el ciclo de Pablo continuaba aún después de su muerte. Y eso era lo que él hacía a través de Timoteo. A Pablo le interesaba preparar un verdadero líder. A Pablo le interesaba era levantar a alguien que se hiciera cargo de esa iglesia. A Pablo le interesaba que alguien continuara con esa obra. Y por eso entonces busca y escoge a Timoteo. Y vemos cómo Timoteo, un joven tal vez tímido, un joven que tal vez tenía algunas preocupaciones en su propia vida, pero que también acepta ese reto. Vemos que es una persona que acepta ese cargo o que acepta esa labor a la que Pablo lo estaba llevando. Pero vemos que él no lo acepta de cualquier forma y Pablo tampoco lo delega de cualquier manera. Si Pablo escoge a Timoteo es porque Timoteo constantemente estuvo con Pablo en cada una de esas situaciones. En muchas de las cartas de Pablo, Pablo habla y dice, estoy con Timoteo, Timoteo está conmigo, me acompaña Timoteo. Vemos como Timoteo entonces estaba tan cerca de Pablo y por eso le permitió entonces desarrollarse e ir aprendiendo esa capacidad de liderazgo. Mucha gente pregunta y dice, ¿un líder nace o se hace? Y queda ese interrogante. Dicen, ¿un líder nace o se hace? Pues podríamos decir que suceden las dos cosas. Un líder puede nacer, nace con esas capacidades de liderazgo, nace con esas habilidades tal vez de expresión, de tomar decisiones, tiene esa habilidad y esa capacidad. Pero también un líder se puede hacer, un líder se puede desarrollar. ¿Y cuándo se desarrolla? Cuando aprovecha las oportunidades, cuando aprende, cuando se rodea de personas que le sirven de ejemplo. Y es necesario entonces que tanto un líder que nace como líder o un líder que se desarrolla, es necesario que tenga ciertas características importantes. Y vamos a ver entonces qué características importantes debe tener un verdadero líder y sobre todo un líder que sirve a Dios. La primera de ellas, debe tener preparación o entrenamiento. Veamos en el versículo 3 al 6 de 2 de Timoteo 2. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. El campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte en la cosecha. Nos damos cuenta aquí que Pablo hace 3 comparaciones importantes. Compara a un líder ¿cómo? Dice, primero, con un soldado dispuesto a luchar, un soldado dispuesto a ganar esa batalla, un soldado dispuesto a enfrentarse a sufrimientos, un soldado que está dispuesto a pelear esa batalla, esa guerra. Pero vemos algo importante en el caso de los soldados. Hay diferentes tipos de soldados. No todos los soldados podríamos decir que son valientes, o no todos los soldados viven su vida como soldados. Hay muchos que llegaron tal vez a la milicia simplemente por obligación, porque les tocó. Aquí en Colombia es obligatorio el servicio militar y muchos jóvenes llegaron al ejército por obligación. Hay otros que llegaron tal vez al ejército buscando algo económico, buscando una
buscando ese sueldo, buscando tal vez esa posición económica de una manera firme, pero no les gusta la milicia, no les gusta enfrentarse a guerras, no les gusta enfrentar batallas, simplemente desean recibir ese sueldo de una manera más fácil o de una manera más segura. Pero también hay aquellos soldados que verdaderamente les gusta y que están en ese lugar porque quieren luchar, porque quieren enfrentarse a batallas, porque quieren enfrentarse a guerras. Y en eso se diferencia un buen soldado de uno malo. El mal soldado se cansa, el mal soldado le da aburrimiento estar en la selva, al mal soldado le da pereza, pero en cambio al verdadero soldado le gusta la preparación, le gusta el entrenamiento y se esfuerza y se prepara. Desde el principio, desde que llega al ejército, lo primero que tienen que hacer es entrenamiento, preparación. Y en todo, no solamente en disparar armas, esa preparación es en todo, desde cómo contestar un saludo, desde cómo presentarse ante un dirigente. Ese soldado debe tener entrenamiento de cómo es su país, de cómo es un himno, de cómo es un escudo. Debe aprender a diferenciar insignias, escudos, emblemas. Entonces vemos que es una preparación completa, integral para ese soldado. El segundo ejemplo que Pablo nos pone, dice en el versículo 5, dice un atleta. Si un atleta quiere ganar, se debe aprender las reglas de esa competencia, debe prepararse, debe esforzarse. Un atleta, cuando uno piensa en un atleta, simplemente cree que es una persona que salió corriendo. Pero nos dice ahí que un verdadero atleta es una persona que está totalmente preparada, no solamente en la disciplina que está desarrollando, no solamente en preparar su cuerpo. Eso es lo principal, preparar su cuerpo con ejercicio, con estiramiento, con diferentes rutinas, pero también debe prepararse en el conocimiento de esa disciplina, en las reglas, en lo que se debe cumplir, en lo que no debe hacer. Si un atleta no sabe lo que tiene que hacer, en cualquier movimiento puede ser descalificado. Si no sabe lo que debe hacer, lo descalifican por cualquier equivocación. Entonces nos dice que un atleta no solamente está preparado y entrenado en su cuerpo físico, sino también debe estar entrenado mentalmente. Debe saber qué es lo que está haciendo, debe conocer perfectamente esa disciplina que está desarrollando. Y el tercer ejemplo, dice un labrador, un campesino. Si un campesino quiere cosechar, ¿qué dice? Tiene que primero haber sembrado. Si un campesino quiere recibir esa cosecha, primero tiene que haber puesto esa semilla en la tierra. Y ese campesino también debe estar preparado para eso. Muchos de los campesinos siembran, pero están esperanzados a que saben que algún riesgo puede ocurrir, saben que algo puede suceder. Conocen del tiempo, conocen del clima, y a veces saben que esa cosecha no les va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque tal vez el clima no fue el mejor, porque llovió mucho, porque hubo tal vez demasiado calor. Ellos saben eso, sin embargo, se esfuerzan y sin embargo hacen todo lo posible para que esa cosecha sea la mejor a pesar de las adversidades, a pesar de lo que se pueda presentar. Si un campesino simplemente dijera, no, es que yo no siembro porque seguro que va a llover, seguro que va a llover y la cosecha se va a dañar, entonces no hay nada. Pero esos campesinos se preparan tanto porque saben que las circunstancias son difíciles. Los campesinos saben perfectamente que van a tener que enfrentarse a circunstancias muy difíciles y por eso se preparan, por eso entonces trabajan la tierra, por eso entonces escogen la mejor semilla, por eso saben y de hecho ellos mismos preparan su lugar para quedarse en esas cosechas, para poder cuidarlas, para poder espantar tal vez las aves. Entonces ellos saben que tienen que enfrentarse a esas circunstancias y lo bonito es que ellos esperan que al final de esas circunstancias difíciles puedan cosechar algo maravilloso. Vemos entonces en esos tres ejemplos cómo Pablo le está hablando a Timoteo de esa preparación, de ese entrenamiento. Pero muchas veces nosotros queremos liderar o queremos llegar a ser líderes, pero sin un entrenamiento, sin una preparación adecuada. Muchos decimos, no, es que yo ya soy líder, o me nombraron de líder, y con eso nos subimos tanto que nos olvidamos de este punto importante. Nos olvidamos que es necesaria la preparación. Muchos dicen, es que yo tengo el llamado a ser líder, yo tengo el llamado a ser pastor. Sí, está bien, perfecto. Tal vez sí, Dios lo llamó, pero se olvidó de que se tiene que preparar, se olvidó de que se tiene que entrenar.
Hablábamos algo y decíamos, un líder nace, puede nacer, es cierto, tiene las capacidades, tiene las habilidades, pero eso no lo exime de la preparación. Un verdadero líder, así nazca siendo líder, así nazca y tenga el llamado, debe prepararse, debe entrenarse, porque las circunstancias del mundo cada vez cambian, porque las circunstancias cada vez son diferentes y el líder debe estar preparado para las diferentes circunstancias. Muchas veces aquel líder que nació siendo líder se quedó ahí estancado, pero el líder que se desarrolla, el líder que se hace como líder, es aquel que está continuamente preparándose, continuamente aprendiendo, continuamente desarrollándose y llega a ser mucho mejor que el líder que nace como líder. Si queremos ser esos verdaderos líderes, debemos entender que la preparación y que el entrenamiento son necesarios para poder cumplir ese objetivo que estamos buscando, sea en nuestra vida espiritual o sea en nuestra vida secular. Como dice Magda, entonces, para conseguir el éxito en cualquier área de nuestra vida es vital la preparación y el entrenamiento. Jesús lo mostró. Jesús entrenó a sus 12 para que ellos a su vez entrenaran a otros, y Pablo está haciendo eso, lo que hizo Jesús, entrenando a sus discípulos, entre ellos a Timoteo. Pero eso es lo que hoy se ha perdido, y por eso cada vez nosotros vemos más falencias en el cristianismo, cada vez vemos un evangelio deteriorado, porque hoy en día ya no nos preocupamos de la preparación. Hoy cada pastor, en su afán de crecer, lo único que hace es nombrar líderes a dedo sin ningún tipo de preparación. Como dice Magda, es verdad que tenemos el llamado. Desde niño, para ser un médico cirujano ya debe tener el llamado, pero el hecho de que ese niño desde muy pequeño tenga el llamado a ser un médico cirujano significa que ya no necesita entrar a la universidad. Una cosa es que tenga el llamado, otra cosa es que a eso se le tiene que añadir esa preparación. Sin preparación, nada de lo que hagamos puede salir bien. Amén. Entonces vemos que para ser un verdadero líder debe tener esa preparación o entrenamiento. Segundo, un verdadero líder debe estar centrado en su objetivo. Versículo 4. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Aquí nos pone un ejemplo muy claro. Dice, un verdadero soldado no puede perder el tiempo pensando en cosas vanas, en cosas que no sirven, en cosas de la vida civil. Dice aquí. ¿En qué está pensando este verdadero soldado? En agradar a su capitán. ¿Y cómo agrada a su capitán entonces? Cuando hace lo que tiene que hacer, cuando se preocupa por esa batalla que está luchando, cuando se enfrenta a esa guerra como lo debe hacer. Él no está perdiendo tiempo en cosas ajenas. Él no puede perder el tiempo en cosas ajenas, de hecho, porque si un soldado pierde ese objetivo, si un soldado tal vez está en la guerra y en ese momento empieza a pensar, ¿qué será de mi esposa? ¿Qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi familia? Si en ese momento se pone a pensar en eso, téngalo por seguro que el enemigo le coge ventaja y muy seguro lo mata. El soldado debe estar centrado en lo que está haciendo, el soldado debe estar pensando en ese objetivo. Si un soldado no cumple el objetivo, si un soldado se desvirtúa de ese objetivo y hace otra cosa diferente, no solo pone en riesgo su propia vida, sino que también pone en riesgo la vida de los demás. La vida del soldado es un trabajo en equipo, la vida del soldado debe ser, digamos, sincronizada a las órdenes de los comandantes, a las órdenes de lo que está sucediendo, a cómo está pasando en ese momento. Deben estar todos metidos en ese objetivo, deben cumplir todos ese mismo objetivo, porque si no lo hacen, muy seguramente van a perder esa batalla y pierden también su vida. Pero nosotros podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Dice que un verdadero líder se centra en su objetivo, pero lastimosamente hay gente o hay personas llamadas líderes que no tienen un objetivo claro. Hay personas que llamados pastores o siervos ni siquiera saben qué hacer con la iglesia. Y el único objetivo tal vez es mantener la iglesia llena. Podríamos decir que ese es el objetivo de muchos, mantener la iglesia llena. No importa lo que tengan que hacer, no importa la estrategia que tengan que usar. Hoy en día vienen con una estrategia. Sí, vamos a ayunar 20 días. Perfecto. Al día siguiente miran en otro lado otra estrategia. No, es que la estrategia es levantarnos a las 3 de la mañana. Al siguiente día vienen, no, es que en tal iglesia les funciona que visten una silla y la visten como el Espíritu Santo. Entonces vemos que cada vez
no tiene un objetivo claro, sino que buscan objetivos o están pensando en cosas totalmente diferentes, en cosas tomadas de otro lado. No saben lo que significa, no saben lo que quiere decir, porque lo único que les interesa es que la iglesia se llene. Y lastimosamente eso está sucediendo a nivel cristiano. Lastimosamente nuestra lucha ya no es contra el mundo, nuestra lucha, nuestra pelea ya no es contra Satanás. Hoy en día, lastimosamente, esa pelea se ha convertido en una pelea de iglesias, en una pelea entre las mismas congregaciones. Cada uno jalando para su lado, cada uno tratando de hacer las cosas a su manera. Pero nos hemos olvidado del verdadero objetivo que Dios tiene, que es llevar a las personas a la salvación, que es llevar a las personas a la cercanía de Dios, al arrepentimiento. Y vemos que entonces ese objetivo se ha perdido. Dice que el soldado no puede perder el tiempo. Me gustó mucho esa parte. El soldado no puede perder el tiempo pensando en cosas de la vida civil. Y de la misma forma nosotros deberíamos aplicarlo. Un verdadero líder no puede perder el tiempo buscando cosas vanas, hablando de cosas absurdas, peleándose por doctrinas, peleándose por estrategias, mientras tanta gente se está perdiendo, mientras hay tanta gente afuera que está tal vez demandando a gritos que alguien le comparta de Dios. Pero ¿qué hace el cristiano? Perdiendo el tiempo, como dice aquí, perdiendo el tiempo, discutiendo entre ellos mismos, entre cada uno, perdiendo el tiempo simplemente hablando de doctrina, mientras la verdadera persona que necesita tanto se está perdiendo afuera. Entonces, un verdadero líder debe estar centrado en ese objetivo. Pero primero debemos conocer entonces cuál es ese objetivo. Como cristianos, ¿cuál es nuestro objetivo entonces? Como padres, ¿cuál es nuestro objetivo? Como trabajadores, ¿cuál es nuestro objetivo? Cuando conocemos ese objetivo, entonces podemos centrarnos en eso. Podremos centrarnos y hacer las cosas bien. Dice que el verdadero soldado lo que le interesa es agradar a su capitán. Y qué bonito que hoy podamos decir, como siervos de Dios, como líderes, como soldados de Cristo, podamos decir, sí, ese es mi objetivo, agradar a mi capitán, agradar a mi Dios, agradar a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro objetivo en esta mañana y todos los días. Como dice Magda, entonces la única forma que tenemos para triunfar es cuando primero nos entrenamos y segundo cuando tenemos un objetivo claro. Es muy difícil concentrarnos en algo cuando no sabemos qué es lo que queremos. Hoy hay muchas personas, como dice Pablo y Magda a través de lo que lee. Pablo dice que hoy en día hay mucha gente sirviéndole a Cristo, pero sin saber exactamente por qué es lo que lo está haciendo. Tú puedes montar un negocio, pero si no sabes exactamente qué quieres. Alguien podrá decir ganar dinero, pero es que eso no es todo. Si vas a montar un negocio solo pensando en ganar dinero, posiblemente vas a fallar. Si vas a montar una iglesia solo pensando en llenarla, probablemente vas a fallar. Tal vez nunca se te va a acabar esa iglesia, pero lastimosamente el propósito de Dios nunca se va a cumplir. Amén. Entonces vemos que un verdadero líder debe prepararse, debe estar centrado en su objetivo. Un verdadero líder debe dar buen ejemplo. En el versículo 2, has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora enséñaselas a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñárselas a otros. Mire qué hermoso como Pablo dice, tú sabes, le dice a Timoteo, quién soy yo, lo has escuchado, lo has confirmado mi buen ejemplo. Y ahora eso que has aprendido de mí, enséñaselo a otras personas. Enséñalo, muéstrales quién soy yo. Pero si Pablo pudo llegar a ser ese buen ejemplo, era porque él aprendió de un maestro. Pablo aprendió del mismo Jesucristo. Pablo estaba siguiendo esos pasos de Jesucristo. Y ahora él entonces le enseñaba a Timoteo esos pasos. ¿Para qué? Para que Timoteo posteriormente también se los enseñe a los que iban atrás. Y entonces un líder debe dar buen ejemplo. El líder sabemos que es el que guía, es el que va adelante. Pero si un líder no da buen ejemplo, entonces no hay nada, porque los discípulos o las personas que van atrás también van a ser mediocres. Si un líder es mediocre, los que vienen atrás también lo son. Si un líder no hace las cosas como debe ser, los que vienen atrás de la misma forma. Eso es lo que van a aprender. Pero un líder entonces debe dar buen ejemplo. Un líder debe estar dispuesto a cumplir sus objetivos. Un líder debe estar dispuesto a trabajar, a esforzarse, a entrenarse. Eso debe hacer el verdadero líder. Como padres,
A veces pretendemos que nuestros hijos sean los mejores estudiantes o que nuestros hijos sean los mejores siervos de Dios. Pero ¿cómo poder ser si tal vez nosotros no lo somos? A veces les exigimos a nuestros hijos que saquen buenas calificaciones, que saquen buenas notas, que sean responsables. Pero nuestros hijos ven en nosotros todo lo contrario. Nuestros hijos ven en nosotros tal vez personas irresponsables, personas llenas de pereza, personas que tal vez no les gusta hacer las cosas. Entonces, ¿cómo podemos pretender que nuestros hijos sigan ese ejemplo? Queremos que nuestros hijos sean tal vez líderes capacitados, pero cuando se ofrece en una reunión, tal vez como padres, hablar algo, levantar la mano, expresar algo, no somos capaces y nos quedamos callados. A nuestros hijos si les decimos, ¿por qué no habló? ¿Por qué no dijo? Pero cuando es nuestro momento, no lo hacemos. Cuando es nuestro momento de hablar, no decimos nada. A nuestro hijo sí le exigimos que haga las cosas, pero nosotros no damos ese ejemplo. Pablo entonces, como ese verdadero líder, él sí daba buen ejemplo. Y él sí dice, mira que yo he sido una buena persona, mira que yo soy un buen ejemplo. Y algo muy bonito que dice Pablo, no solamente lo digo yo, lo dicen también las demás personas. Le dice a Timoteo, tú mismo lo has confirmado a través de los demás. Eso es algo muy importante, porque a nivel humano nosotros mismos podemos vernos como las mejores personas. Nosotros mismos podemos creernos los mejores líderes o los mejores padres o los mejores trabajadores, pero ¿será que las demás personas también nos ven de la misma forma? ¿Será que ante los demás si somos eso que creemos ser? Pablo no solo se creía un verdadero líder, Pablo no solo se creía un buen ejemplo, habían otras personas que podían dar fe de eso, habían otras personas que podían testificarlo y decir, sí, es verdad, Pablo es un buen siervo, Pablo es un buen siervo de Dios, es un buen soldado. Entonces Pablo por eso y con esa misma autoridad le dice a Timoteo, eso que has oído de mí, eso mismo enséñalo a los demás. Eso mismo imparte, eso mismo comparte a esas personas para que lleguen a ser esos verdaderos líderes. Mire qué bonito lo que dice Pablo. O sea, a Pablo no le interesaba simplemente figurar él. A Pablo no le interesaba simplemente ser él el líder. A él le interesaba que junto con él muchos más se desarrollaran como líderes. Y esa es la labor de un líder. A través del ejemplo, desarrollar más y más líderes. Como padre, qué hermoso que podríamos decir lo que dice Pablo a cada uno de sus discípulos. Lo único que te estoy pidiendo es que hagas lo que yo hago. ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad de decirle a alguien y sobre todo a nuestros hijos, yo no te estoy pidiendo nada extraño, yo solo te estoy diciendo que hagas lo que yo hago? Pero muchos de nosotros, lastimosamente, así como nos enseña Magda, exigimos sí, pero no nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos en nuestros hogares es lo que eso se va a repercutir en la vida social, en la iglesia, en el colegio, en cualquier otra parte. Nuestros hijos van a hacer lo que en realidad ven que nosotros hacemos a diario en nuestro hogar, por algo que también recomienda la palabra, que nadie puede gobernar la iglesia si primero no sabe gobernar su propia casa. ¿Qué es lo que está queriendo decir ahí? En la iglesia van tus hijos, tu padre, tu esposo, tu esposa, va a actuar exactamente a como se actúa en el hogar. Así como se vive en la casa, así se vivirá en el trabajo y en cualquier otra área donde estemos. Por lo tanto, ese ejemplo es lo que arrastra. La gente aprende más de lo que nos ve que lo que nosotros le decimos. Amén. Entonces, un verdadero líder debe dar ejemplo. Un verdadero líder también debe enseñar. En el versículo 24. Un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. Ser un buen maestro debe enseñar a esas personas a desarrollarse como líderes. Esto era algo bonito que caracterizaba a Pablo. A Pablo no le interesaba ser simplemente él el líder, simplemente ser el apóstol. A él le interesaba era que la obra continúe, que el objetivo siga, y por eso se preocupaba por enseñarles a los demás. Por eso estaba continuamente enseñándole a Timoteo, a Tito, a muchos otros que estaban con él. Y dice algo bonito, dice que un líder enseña con paciencia. Para poder enseñar debemos tener paciencia, debemos pretender que esa persona también aprende, que aprenda de la mejor forma. Eso es lo que hace un líder. Un líder no se conforma simplemente con saber él.
Un líder también se preocupa por lo que los demás puedan aprender. Y recuerdo, por ejemplo, en mi trabajo tuvimos un excelente líder y él en todo momento él mantenía enseñándonos y él nos llamaba y nos decía, vamos a hacer esta capacitación, vamos a hacer esta reunión, aprendamos esto, salió esto nuevo, salió esto diferente y cada día nos estábamos desarrollando. Pero se fue él y ahí terminó la capacitación, podríamos decir. Se fue ese líder y ahí terminó todo. Y es triste pensar que él se fue y nadie siguió con ese legado, digamos. Que se fue ese líder y nadie continuó con ese proceso. Dios no quiere un proceso que se quede a medias, que se termine el proceso cuando la persona se termina. Debemos buscar procesos que continúen, que aunque esa persona ya no esté, ese proceso pueda seguir. Y eso solamente lo hacemos a través de la enseñanza, a través de la preparación constante. Vemos que a lo largo de la vida, a lo largo incluso de ejemplos bíblicos, cómo procesos se han terminado porque ya la persona se fue. Moisés, cuando fue llamado a líder, él preparó a un discípulo, él preparó a Josué. Y cuando Moisés se fue, Josué se quedó y él continuó con esa obra. Pero es triste que después, cuando Josué se fue, ya nadie siguió con eso. Hasta ahí llegó. David preparó a Salomón. Está bien, cuando murió David, continuó Salomón. Pero después de Salomón, muchos de los que quedaron ya no siguieron por esa línea, por ese camino. Entonces, es tan importante enseñar a esos discípulos, es tan importante enseñar ese verdadero liderazgo y entender que un líder no es el que brilla solo. Entender que un verdadero líder es aquel que es capaz de levantar otros líderes. Un líder verdadero es aquel que es capaz de motivar a otros a hacer lo mismo. Veamos también el versículo 25. Se debe enseñar amablemente a los que están en su contra. Tal vez Dios les dará la oportunidad de cambiar y conocer la verdad. En otra versión dice, con mansedumbre corrige a los que se oponen. En esa enseñanza, en ese trabajo del líder de enseñar, también está el trabajo de corregir. Pero a veces, ¿por qué no hay líderes verdaderos o por qué no hay una enseñanza verdadera? Porque al líder solamente le interesa tener contentos a las personas. El líder, para que no le digan nada, entonces les acepta lo que sea. Porque sabe que si les llama la atención, tal vez muchos se enojan, tal vez muchos se van. Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra? Dice que un verdadero líder corrige, lo hace con mansedumbre, pero corrige a aquellas personas que están equivocadas. Les dice la verdad, les enseña con paciencia. Al líder no le interesa si se van o se quedan. Al líder lo que le interesa es que esa persona realmente aprenda. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿será que sí somos esos líderes o estamos en ese proceso? Si alguien está equivocado, si un discípulo está equivocado, yo tengo la capacidad de decirle, mire, está equivocado, las cosas son así, o nos da miedo porque tal vez nos da susto de que se enojen, nos da susto porque tal vez se quiera ir. Mire que Pablo no le interesaba que se fueran o se quedaran, a Pablo le interesaba era que se desarrollaran. Incluso a muchos les decía, ¿cómo quieren que vaya? ¿Con vara o voy con amor? Estas eran las palabras de Pablo. Pablo decía, bueno, voy a ustedes o con vara, a corregirlos, a hacerles ver las cosas, o quieren que vaya con amor, a apapacharlos, a cuidarlos. Ya depende entonces de la actitud de los otros. Pero también es importante que como líderes aprendamos a tener esa diferencia. Tal vez es mi gran amigo, tal vez es una persona muy cercana a mí, pero sea como sea, si soy un verdadero líder, estoy en la capacidad de decirle la verdad a esa persona y esa persona entonces también lo va a aprender y va a poder desarrollarse. La cuestión entonces no es a cuántos he nombrado, sino a cuántos he capacitado. Hay muchos pastores hoy en día que se ufanan diciendo, yo ya nombré 10 pastores, pero ¿los capacitaste, los entrenaste, los preparaste o esperaste que a tu iglesia llegue alguien diciéndose líder? Que como él era líder en otro lado, entonces tú ya lo nombraste y te ahorraste todo ese proceso. Por eso es que cada vez se deteriora más. En cuestiones seculares, tal vez sí nos preocupamos de eso. Tú no le vas a soltar una máquina a alguien que no lo has preparado porque tienes miedo de que la vaya a dañar. Tú no le soltarías un computador caro a alguien que no tiene la capacidad para poderlo manejar,
porque te preocupa que se vaya a dañar esa inversión. Pero en lo espiritual no nos preocupa eso. Nombramos a cualquier persona y no nos importa si el evangelio se deteriora, se daña, porque no nos gusta capacitar. Un verdadero líder, como nos explica Magda, es aquel que es como Jesús, que lo único que le importa es enseñar, que nos preparemos y que nos capacitemos. Tú no vas a meter a jugar de titular en un equipo de fútbol, si eres técnico, a alguien que no has entrenado. La preparación y el entrenamiento es vital. Amén. Dice que también un líder debe estar dispuesto a soportar el sufrimiento. En el versículo 3. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Y también el versículo 10. Por esto soporto todo con paciencia por el bien de los que Dios ha elegido. Lo hago para que puedan tener la salvación que se encuentra en Jesucristo y disfruten de la gloria eterna. Dice que un líder debe estar dispuesto a soportar el sufrimiento. En ese entonces era un sufrimiento literal. Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba poniendo en riesgo su vida. Era un sufrimiento literal, pero hoy en día, tal vez, ¿cuál sería nuestro sufrimiento como líderes? La crítica, el rechazo, que nos tengan que corregir, que nos tengan que exigir. Ese es el sufrimiento que tenemos que soportar. Pero muchas veces pretendemos ser líderes, pero no queremos que nos digan nada. Muy contentos cuando nos nombran de líderes, felices cuando nos dan el título de líderes, perfecto, pero cuando se nos exige algo, cuando nos corrigen algo, no nos gustan y ahí queremos salir corriendo. Y muchos líderes decimos, ¿por qué es que me pasa esto? ¿Por qué es que tengo que vivir aquello? Es sencillo, porque es líder. Y el líder siempre va a tener que sufrir más que los demás. El líder es el que va adelante. Y por ir adelante es el que está expuesto a cualquiera de los peligros. En la milicia, el soldado tal vez más preparado es el que va adelante, es el que va abriendo brecha. Pero el hecho de que vaya adelante, ¿qué implica también? Que puede ser el primero que pise una mina, que puede ser el primero que los enemigos capturen, que puede ser el primero en caerse tal vez a un abismo. Ese es el líder. El líder siempre va a estar dispuesto o tiene que soportar ese sufrimiento. Pero si es una persona que no quiere crítica, es una persona que no quiere rechazo, es una persona que no quiere que lo corrijan, mejor ni se meta de líder. Y podríamos decir, no, pero es que yo no soy líder. Sí, pero hemos hablado también que el liderazgo no solamente es estar frente a una iglesia o frente a un gran número de personas. Sabemos que el liderazgo comienza desde nuestra propia familia. Y como padres sabemos que si somos líderes en nuestra casa, los primeros que tenemos que sufrir las cosas somos los padres. Las mamás tenemos ese instinto. Si vamos cargado a nuestro hijo y tal vez tropezamos por algún motivo y nos caemos, no sé cómo lo hacemos las mamás, pero siempre buscamos golpearnos nosotras y proteger a nuestro hijo. Es un instinto maternal y es un instinto básico del liderazgo. No me importa caerme, no me importa golpearme yo con tal de proteger a mi hijo. Y a nivel de liderazgo deberíamos hacer lo mismo. No me importa lo que me digan, no me importa lo que me critiquen, lo que me importa es que los demás puedan seguir ese proceso. Vemos que el liderazgo o ese líder es el que está siempre en boca de los demás. El líder siempre lo van a criticar, siempre lo van a corregir. Vemos el ejemplo claro en los equipos de fútbol. El entrenador es el que realmente lleva las de perder. Si el equipo gana, muy bien, pero si el equipo pierde, ¿a quién le piden la cabeza? Al entrenador. Hay muchos que lo critican, que no están de acuerdo, que para qué metió a este jugador, que para qué metió a este otro. Hay otros que tal vez lo defienden. Sin embargo, de los resultados depende la vida de ese líder. Si les funcionó, si resultó bien, pues ese líder continuará, ese entrenador en ese tipo de fútbol sigue, pero de lo contrario no. Y pasa lo mismo. Si queremos entonces que un equipo funcione, si queremos que ese objetivo funcione y sea de bendición y sean las cosas como Dios quiere, se deben levantar buenos líderes. Pero entonces algo muy importante que decía nuestro pastor, porque hoy en día ya no sucede eso, porque a las iglesias ya no les interesa. Simplemente les interesa tener una iglesia llena, una iglesia de multitudes, mas no de gente capacitada. Muchos líderes, sí,
Tal vez hicieron un cursito de unas horas, de unos 2 o 3 meses, y ya muy contentos con su cartón de líder. Es que yo soy un líder. Sí, pero van y le preguntan, ni siquiera sabe orar. Venga, ore por mí. No tenía ni idea de cómo. Y dice que es líder. ¿Alguien le hace una consulta bíblica? Ni siquiera sabe cómo manejar la Biblia. Y dice que es líder. Entonces vemos que el verdadero líder debe estar preparado más que cualquier otro. Si es un verdadero líder, debe estar continuamente entrenándose, continuamente preparándose para llegar a ser el mejor. Y no se conforma solamente con prepararse él, sino que un verdadero líder también prepara a otros. Un verdadero líder también sufre, pero también da buenos resultados a ese equipo, a ese grupo de trabajo. Eso hace un verdadero líder. Vemos que Dios es el líder por excelencia. Nuestro Señor Jesucristo es ese líder por excelencia. No hay otra persona que continúe aún después de su muerte como lo ha hecho Jesús, porque el trabajo de liderazgo que Jesucristo ejerció fue un trabajo perfecto, donde Él se preparó, donde Él sufrió, donde Él aprendió mucho, pero también enseñó y preparó a otros. Y eso es lo que Dios quiere. Dios nos está llamando a ser verdaderos líderes. No importa dónde estemos liderando en este momento. Tal vez estamos liderando en la iglesia, tal vez estamos liderando en un trabajo, tal vez estamos liderando en la comunidad o simplemente somos líderes de nuestra propia familia. Y lo que es más necesario aún, ser líderes de nosotros mismos, aprender a liderarnos a nosotros mismos y hacer las cosas como debe ser, hacer las cosas en su tiempo, no perder el tiempo haciendo cosas desagradables, no perder el tiempo haciendo cosas que no tengan futuro, sino todo lo contrario, invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para lograr ese objetivo, para hacer las cosas que Dios quiere y llegar a ser esos líderes que Dios está buscando. Amén. Amén. El buen funcionamiento entonces de una institución, llámese religiosa o comunitaria, económica, lo que sea, está en la buena elección de sus líderes. Si queremos que empresa, por así decirlo, llamado salvación y vida eterna, funcione como Dios quiere, está en el liderazgo. Hay que entrenar, hay que preparar. El problema es que las iglesias hemos caído en lo que ha caído la sociedad, en el afán. Hoy se vive de tanto afán que hoy no se quiere destinar tiempo para hacer las cosas. Si tú quieres que tu hogar sea perfecto, vas a tener que sacar tiempo para preparar a tus hijos, para entrenar a tus hijos. Hoy en día se ha confundido tanto que los padres consideran que son buenos padres porque hacen que a sus hijos no les falte nada. A ti no te convierte en un buen líder, en un buen padre, haciéndole todo a tus hijos. Es necesario entrenarlos y prepararlos. Y la pregunta que siempre hemos hecho aquí, si hoy Dios te dice, hasta hoy has llegado aquí a la tierra porque hoy te llevo ya, ¿cómo dejas a tu familia? ¿Cómo dejas a tus hijos? ¿Tus hijos están preparados para vivir sin ti? Muchas veces nosotros no hemos preparado a nuestros hijos para eso. Por eso vemos cada vez más hogares deteriorados, vemos más personas inservibles, porque nosotros solo criamos hijos, mas no los entrenamos, no los preparamos. En la iglesia tan solo nombramos líderes, nombramos pastores, mas no los entrenamos, no los preparamos. Jesucristo toda su vida ministerial aquí en la tierra se la pasó entrenando y entrenándose, enseñando y enseñándose él mismo. Por lo tanto, la preparación de un verdadero líder, la preparación de un verdadero padre es algo que nunca termina. Se muere y nunca ha terminado de aprender. La vida útil de un futbolista consiste en el tiempo de actividad. Si ese deportista, atleta, futbolista deja de practicar, deja de entrenar, deja de prepararse, deportivamente ha muerto. Si tú no quieres morir, debes prepararte y debemos prepararnos todos los días. Solo de esa forma tendremos instituciones fuertes, solo de esa forma tendremos hogares fuertes y sobre todo, como nos dijo Magda, Dios dice que nos ha dado dominio propio. Significa que el primero que se tiene que dominar y al primero que debemos dominar es ¿a quién? A nosotros mismos. Si yo mismo no me sé dominar, no voy a poder dominar a los demás. Esa es la enseñanza de esta mañana. Recuerda que la Biblia lo que quiere es cada día transformarnos en personas de excelencia y solo así podremos tener una vida de excelencia.
Que Dios los bendiga. Nos vemos en nuestra próxima emisión.